¿Qué es la propiedad intelectual? Son todas las creaciones de la mente humana y que se convierten en invenciones, obras literarias y otros productos utilizados en el comercio, como los símbolos, nombres corporativos, entre otros. Se divide, por un lado, en propiedad industrial, que incluye marcas, patentes y secretos industriales, por ejemplo. Y, por otro lado, en derecho de autor y derechos conexos, que incluyen obras artísticas y literarias, como libros, películas, pinturas, fotografías, etc. ¿Se puede entonces decir que la propiedad intelectual protege las ideas? No, la propiedad intelectual protege la forma como son expresadas estas ideas, las obras. Por eso decimos que las ideas son libres. ¿Y entonces qué pasa con todo lo que está en Internet? ¿No tiene derecho de autor? Lo primero que debemos entender es que toda obra, independientemente si el autor la registró o no en alguna entidad, se encuentra por defecto bajo la protección de derecho de autor. Por esto, prácticamente todo lo que encontramos en Internet, ya sea canciones, fotografías, artículos, libros, etc., están protegidos por derecho de autor y esto significa que para poder usarlas debemos contar con la autorización del titular de los derechos o haber pagado por su licencia de uso, generalmente. Pero entonces, ¿cómo hay personas que publican en sus redes sociales libros para descargar o utilizan fotografías de personas famosas o suben canciones de otras personas? ¿Es ilegal entonces? Depende. En el derecho de autor se deben analizar los casos por separado, pues no todos tienen las mismas condiciones. Pero, para responder de manera más sencilla, siempre debemos tener en cuenta que porque una obra se encuentre en Internet, esto no significa que se pueda usar libremente, pues si el autor no ha ofrecido esta bajo un tipo de licencia libre, como las Creative Commons, por ejemplo, debemos asumir que está bajo la protección del derecho de autor tradicional que, generalmente, se puede resumir en la conocida leyenda todos los derechos reservados, y es allí donde debemos contar con el permiso para usarla. Entiendo. Pero entonces, ¿eso quiere decir que todos los trabajos que he entregado en la universidad han violado el derecho de autor porque no conté con la autorización de los artículos que cité? Frente a estos casos, como lo es el de la enseñanza, existen en las legislaciones sobre derecho de autor unas limitaciones y excepciones, las cuales buscan que podamos usar las obras en determinados casos sin contar con la autorización de los autores. Pero debes tener en cuenta que estas limitaciones y excepciones son para casos específicos que indica la ley y que, en el caso que mencionas para la enseñanza, si citaste y referenciaste de manera correcta los fragmentos de obra que usaste, no estás incurriendo en faltas de derecho de autor. Genial, ya me estaba preocupando, porque tengo un video para mi trabajo a final de semestre y lo voy a subir a YouTube. Pero como este contiene unas fotografías de un fotógrafo famoso, pensé que me podían demandar. Aunque para el video que estás realizando podrías indicar que te estás acogiendo a las limitaciones y excepciones que hablan del uso de las obras para la enseñanza, puede que sí estés infringiendo en el derecho de autor. No entiendo, me perdí. Lo entenderás mejor si hablamos de comunicación pública. Es decir, si el video que estás realizando fuera para proyectar dentro de la universidad, en el desarrollo de una clase donde no hay explotación económica y estás citando y referenciando correctamente las fotografías que usaste, pues no habría problema, porque no se trata de una comunicación pública. Pero cuando subes este video a una red social o plataforma como YouTube, para que pueda ser producida libremente, pasa a ser una comunicación pública, pues cualquier persona con acceso a Internet podrá verlo. Esto podría acarrear que, por un lado, la plataforma donde lo subes posea unas licencias de uso de obras en donde te restrinjan el video por no contar con la autorización de las fotografías que usaste, o, en el peor de los casos, que el autor de la obra te denuncie por infracción al derecho de autor.